y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. En cierta ocasión, una persona casada se jactaba de que le había sido fiel a su esposa más del 95% de su tiempo. Quizás nos pueda parecer bien esto, pero lo que en realidad estaba diciendo este hombre es que no era fiel a su esposa en lo absoluto. Podemos tratar de endulzarlo para que no se vea tan mal, pero el hecho es de que si uno no es fiel a su pareja, el 100% de su tiempo no le es fiel. Dios no es fiel a nosotros el 95% del tiempo. Dios es fiel a nosotros todo el tiempo. Dios desea que también nosotros le seamos fiel a Él todo el tiempo. El problema es que a veces fallamos y pecamos. La Biblia nos advierte en el Nuevo Testamento que aunque vivimos en este mundo, no debemos amar al mundo ni las cosas que están en este mundo. 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este mundo está lleno de todo tipo de tentaciones y deseos que su único fin es alejarnos de Dios. Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Nuestra responsabilidad como creyentes es no ser amigos de este mundo. Ser amigos de este mundo es cometer adulterio en contra de nuestro Dios. En Romanos 12:2 se nos advierte que no debemos amoldarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Por lo tanto, es responsabilidad de la Iglesia, como de cada creyente, mantenerse fiel al Señor. Esto no significa que no vamos a pecar o tener problemas. Si algún creyente dice que no peca, se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él, según 1 de Juan 1:8. Sin embargo, cuando un creyente peca, será sensible a la convicción que Dios le da por su pecado y correrá a él en confesión y arrepentimiento. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si algo está claro tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que Dios siempre le da a su pueblo el tiempo suficiente para poder arrepentirse, incluso cuando está luchando con las peores formas de pecado. Al estudiar este libro de Oseas, vemos al pueblo del Señor cayendo en un pecado terrible, el pecado del adulterio. Dios acusa a su propio pueblo de haber caído en este pecado al haberle sido infiel. Lo que el pueblo no se daba cuenta es que Dios tiene un límite, incluso cuando se trata de su propio pueblo. Si ellos no se arrepentían ni se apartaban de su pecado les traería terribles consecuencias. Este punto queda muy claro en el pasaje del libro de Oseas que vamos a estudiar el día de hoy. Dios le advirtió a Gomer que dejara su pecado y se volviera a él. Le advirtió que si no lo hacía, pagaría un precio muy doloroso. Les invito a abrir sus Biblias en Oseas capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hoy en el programa Teología para el Diario Vivir seguiremos estudiando este maravilloso libro de Oseas. El texto de hoy lo vamos a dividir en 6 partes. La primera parte trata de que Dios desea que todos en su familia testifiquen la verdad sobre su relación con Gomer la infiel. Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: «Decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido». Lo que vemos descrito aquí es una triste escena judicial, en la que se traen a los hijos para que testifiquen sobre la infidelidad de su propia madre. Ahora, esta es una analogía. Los hermanos y hermanas que se mencionan en este versículo vendrían a ser los israelitas individualmente, mientras que la madre es Israel como nación. Dios tenía un mensaje para los hermanos y el mensaje era Anmi,
que significa mi pueblo. Pero también tenía un mensaje para las hermanas y el mensaje era Ruama, que significa que ella ha obtenido compasión. Al comenzar con esta verdad, Dios básicamente le está diciendo a su pueblo: ustedes son mi familia. He sido misericordioso con ustedes al hacerlos mi pueblo. Pero ellos estaban actuando como si no fueran su familia. Estaban actuando como si no le pertenecieran a Dios. El problema es que la mayoría de ellos se había vuelto como Gomer y actuaba como Gomer. Así que Dios tenía otro mensaje para ellos y se encuentra en el versículo 2. Contended con vuestra madre. Esa palabra contended significa luchar judicialmente para defender su caso. Dios está usando este término judicial para comunicar a su pueblo que debido a su infidelidad estaba dando término a su relación de esposo y esposa. En otras palabras, estaba terminando esta relación debido a la constante infidelidad de su pueblo. Este pasaje ha traído un gran debate entre los teólogos sobre si Dios realmente se divorció de Israel o no. Algunos dicen que Dios no lo hizo y otros dicen que Dios lo hizo. Sabemos por Isaías capítulo 50 versículo 1 y Jeremías capítulo 3 versículo 8 que Dios en algún momento se divorció de Israel y luego un día la tomará de regreso y se volverá a casar con ella. Ciertamente es posible que Él se esté refiriendo a esto también en este pasaje. En la segunda parte de nuestro texto podemos ver que Dios exige que Gomer se deshaga inmediatamente de su pecado. La segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 5 dice: aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora Dios tiene un lado de gracia y un lado paciente. Antes de juzgar a su pueblo, los advierte. Dios está exigiendo que Gomer abandone su pecado de fornicación y adulterio. De hecho, menciona dos partes de su cuerpo que eran inmorales: su rostro y sus pechos. Hay diferentes palabras hebreas que se traducen para pechos en el Antiguo Testamento, y la que se usa aquí es la palabra shat. Esta palabra en particular enfatiza que Gomer era muy hábil en el uso de esta parte de su anatomía para promover su comportamiento inmoral. Esta mujer estaba realmente metida en su pecado, y Dios le exige que se aleje de él, y le da 4 razones para que lo haga con prontitud. La primera razón que Dios le da es que Dios la desnudará y la expondrá por completo. Versículo 3 dice: no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació. Ahora bien, cuando leemos por primera vez esta advertencia, uno podría pensar cuál es el problema en esto. Sabemos que Gomer obviamente disfrutaba estar desnuda y expuesta, y así que, ¿qué diferencia tendría esto para ella? Pero note al final de esta declaración: Dios le dice que haré esto como el día en que ella nació. Cuando nace un bebé, nace sin ropa, y no tiene nada que decir en lo que sucede. Básicamente, Dios está advirtiendo a Gomer con desnudarla y que ella sería atacada y violentada. En otras palabras, Dios permitiría que abusaran de ella y no habría nada que pudiera hacer ella para evitarlo. La segunda razón es que Dios la convertirá en un desierto. Versículo 3 dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca. Dios haría que ella fuera total y completamente infructuosa y no sirviera para nada. Nada en ella refrescaría a nadie. Terminaría siendo una mujer patética con la que nadie quería estar. La tercera razón es que Dios la matará y la dejará morir. La última parte del versículo 3 dice: y la mate de sed. Morir de sed es una forma horrible de morir. Cuando el agua sale del cuerpo, las células se encogen, la lengua se hincha y por lo general los riñones colapsan primero.
Las células cerebrales no funcionan normalmente. Te desorientas y finalmente caes en coma y mueres. Es una forma horrible de morir. Dios le dice a los miembros de su propia familia que si no se volvían a Él y no le eran fieles, esto es lo que les iba a suceder. La razón número 4 que el Señor le da es que Dios no tendrá compasión de sus hijos. Versículo 4 y 5 dice: ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La razón por la que no tendrá compasión de sus hijos es porque sus hijos son hijos de una prostituta. El problema de no luchar y abandonar el pecado hace que ese pecado afecte a toda la familia. Si un hijo de Dios se niega a enfrentar y confesar su pecado, tarde o temprano terminará afectando a toda su familia, sin importar el pecado que sea. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si te niegas a enfrentar y confesar tu pecado, Dios te juzgará, y muchas veces ese pecado va a afectar a tus seres queridos. El hecho de que un hijo de Dios persiste en su pecado es asunto muy serio delante de Dios. En la tercera parte de nuestro texto, Dios describe por qué Gomer se convirtió en una prostituta. Versículo 5 dice: porque su madre se prostituyó, las que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Está claro que Gomer se prostituía no solo por placer, sino también por dinero. Gomer, luego de dar a luz a sus hijos, volvió a su vergonzoso estilo de vida en la prostitución. En el versículo 5 nos da algunas razones por las que lo hizo. Debemos recordar que Dios le había ordenado a Oseas que se case con una prostituta. Oseas fue obediente a lo que Dios le ordenó. Él fue y se casó con Gomer. Desde ese momento, Gomer se convirtió en la esposa de un profeta de Dios. Ahora, siendo la esposa de un profeta, podemos asumir que ella no estaba ganando dinero como lo hacía en su oficio inmoral. Por lo general, los profetas no ganaban grandes salarios mientras ministraban para Dios. De hecho, al final del versículo 7 queda claro que Gomer estaba interesado en una vida mejor. Así que podemos suponer que las cosas fueron bastante difíciles en su vida. Ella quería dinero y estaba dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Obviamente tenía varios clientes que le darían lo que ella quería. La lista de cosas que le daban no está mal, pero sí la forma en que ella lograba conseguirlas. En este texto se menciona 5 cosas que le dieron como medio de pago. En primer lugar, se habla que le dieron pan. Otro tipo de pago es que le dieron agua. Otro tipo de pago es que le dieron lana. El cuarto tipo de pago es que le dieron lino. Otro tipo de pago es que le dieron aceite. Otro tipo de pago es que le dieron de beber. Como dijo un comentarista, la prostitución de Gomer le trajo gran prosperidad económica. Los amantes de Gomer le pagaban muy bien, pero hay algo que no se daba cuenta a ella, y era que eso finalmente le traería el juicio de Dios. Las cosas no han cambiado mucho hoy en día. Muchos en el pueblo de Dios se han vendido al mundo por lo que les puede dar. No son fieles a Dios porque quieren el placer, la prosperidad, la posición y el poder que el mundo da. Lo que no se dan cuenta es que lo que obtendrán por venderse al mundo es el juicio de Dios. En la cuarta parte de nuestro texto, Dios revela lo que hará para devolverla a su familia. Versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no lo hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
Sinceramente, estos dos versículos son sorprendentes, ya que uno se pregunta por qué Dios querría recuperar a su esposa tan infiel. La razón es porque Dios todavía ama a su familia. Dios va a hacer que sucedan las cosas con el fin de impedir que Gomer se reúna con sus clientes. Dios va a colocar setos, espinas y muros que separarían a Gomer de sus clientes. En esas circunstancias, ella dice: iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Hay una tremenda enseñanza en estos dos versículos. Dios realmente puede evitar que sucedan cosas. De hecho, Dios puede evitar que uno busque algo que le encanta hacer para poder regresar a Él. Cuando las personas persiguen cosas contrarias a Dios, no se dan cuenta de que Dios les está permitiendo soberanamente hacerlo. Pero en el momento en que Él decida intervenir, se hará su voluntad. Quizás en estos momentos el Señor te está apartando de algo con el fin de que regreses a Él. En la quinta parte de nuestro texto, Dios revela que Gomer no sabía acerca de sus provisiones. Versículo 8 dice: y ella no reconoció porque yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Lo que Gomer no se daba cuenta es que Dios era el que proveía todas las cosas. Su pueblo no tenía que ir tras el pecado para conseguirlos. Ellos lo único que necesitaban era confiar en Dios y Él proveería sus necesidades. En este texto se menciona 4 provisiones. El propio pueblo de Dios había perdido la noción de que todas sus bendiciones en el terreno agrícola eran hechas por la maravillosa provisión de Dios. La cuarta provisión que se menciona es que Dios es el que les daba la plata y el oro. Note cuidadosamente lo que el pueblo hizo con la plata y el oro que Dios les había proveído. En lugar de que ellos den una porción a Dios, se lo daban a Baal. En lugar de que estas personas adoraran y alabaran a Dios por todo lo que Dios les había dado, empezaron a adorar a Baal. Baal no era el Dios de la fertilidad que les daba a Israel sus bendiciones. El Dios de la Biblia les daba todo lo que ellos tenían. Por lo tanto, debían haberlo adorado. Quiero hacer aquí una observación importante que es fundamental en este texto. Dios es quien da a las personas lo que ellos poseen. Ya sea que ellos lo sepan o no, lo honren o no con ello, Él es quien los provee. Él es quien da todas las cosas para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él le da a la gente sus ingresos y muchas otras bendiciones. Pero solamente son sabias aquellas personas que se dan cuenta de eso y honran a Dios con lo que tienen. Y en la sexta parte de nuestro texto, Dios revela lo que hará con ellos por no honrarle. Versículos 9 al 13. Dice: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar de su gozo sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí se menciona 8 castigos que Dios traería a su pueblo por no honrarle. El primer castigo es que Dios recuperaría su grano. Versículo 9 dice: por tanto, yo volveré y tomaré a mi trigo a su tiempo. El castigo número 2 era que Dios recuperaría su vino. Versículo 9 dice: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. El tercer castigo que Dios traería es que Dios les quitaría la lana y el lino. Nuevamente el versículo 9 dice: y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora bien, estos son productos básicos que la gente necesitaba para vivir y sobrevivir.
Estas cosas eran fundamentales para su economía. Pero Dios los iba a recuperar de dos maneras. Él podría permitir que alguien viniera a dominarlos y les quitara todo lo que tenían, o podría también retener la lluvia para que no obtuvieran cosechas. El castigo número 4 era que Dios les exhibiría por completo. Versículos 9 y 10. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. De hecho, todos sus amantes verían que la mano de Dios estaba completamente en su contra. Esta imagen que el Señor da en este texto nos enseña 4 cosas. Esto era un anuncio del cautiverio en que la gente sería despojado de todo lo que tenía. En segundo lugar, era una revelación de la condición de miseria futura en que la gente se quedaría sin nada. En tercer lugar, esto nos habla de la humillación que sufriría su pueblo. Y en cuarto lugar, que esta deshonra sería pública. El castigo número 5 que sufriría su pueblo era que Dios haría que nadie pudiera rescatarla. Versículo 10, la última parte dice, y nadie la librará de mi mano. El castigo número 6 era que Dios pondría fin a toda su alegría y ceremonias religiosas. Versículo 11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. El castigo número 7 era que Dios destruiría las viñas y las higueras que le fueron dadas como pago por su inmoralidad. Versículo 12 dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. El castigo número 8 era que Dios los castigaría por su participación en la adoración de Baal. Versículo 13 dice, y le castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Mientras Dios bendecía a su pueblo, ellos adoraban a Baal. Es entonces cuando Dios les dice que se volvería contra su propia familia por su comportamiento inmoral e idólatra. Dios ama a su familia y le da el tiempo suficiente para poder confesar y arrepentirse de su pecado. Pero si su familia se niega a hacerlo, sufrirá graves consecuencias. Este es el tema de todo Oseas. Quizá como creyentes estamos jugando con el pecado, amando las cosas de este mundo más que a Dios. El pueblo de Israel sufrió duramente las consecuencias de su pecado. A nosotros nos puede ir igual si no nos arrepentimos. Dios es paciente, pero llegará el momento en que Él traerá su juicio. No esperemos que eso ocurra. Volvamos al Señor en arrepentimiento. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios te bendiga.